invocar la presencia de Dios con el canto que está bajo el número 33, Tu presencia, Padre amante, invocamos. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Amén. Gracias. Ahora sí. Gracias a Dios el micrófono funciona. Gracias a Dios también por la alabanza de nuestro hermano Sebastián Sánchez, un joven de la iglesia. Qué lindo que los jóvenes, que todos participen, ¿no? Pero cuidemos a los jóvenes que son sensibles, idealistas y quieren respuesta. Que Dios nos dé sabiduría como iglesia para cuidarlos. Básicamente la meditación de esta mañana va a estar, el centro va a ser el Salmo 40. Yo los invito a que busquemos el Salmo 40, del 1 al 4. El Salmo 40, del 1 al 4. Yo trabajo en un lugar donde un grupo de personas hace un trabajo y se la contrata, y este grupo de personas, liderado por un muchacho, trabaja muy bien. Y ya el muchacho que los lidera tiene una orientación empresaria, porque está en varias empresas, le hacen ese servicio. Más o menos 10 años hace que hacen este trabajo, ¿no? Entonces, 2 o 3 veces por mes vienen y uno tiene, en 10 años, tiene cierta confianza y cierta amistad. La particularidad de esta gente, que la mayoría de los miembros, serán 10 muchachos que trabajan, no vienen siempre todos, pero más de la mitad son evangélicos, o tienen ascendencia cristiana evangélica sobre la familia, porque ya vienen de familia evangélica. Y el que los lideraba, el que yo les estaba comentando que tiene es bastante responsable y tiene esa tilde empresarial porque siempre está buscando nuevos lugares para servir, no vino un par de veces. Entonces preguntamos por él, nos parecía raro. Entonces uno de los familiares nos dijo que actualmente estaba viviendo en la calle. Y la verdad que yo pensé que me estaba bromeando, porque suelen hacer bromas, ¿viste? A veces no viene uno y vos preguntás y te dicen que se murió, y después a la otra vez vienen. Entonces, como tienen esa forma de ser bromistas, yo no le creí. Entonces fui al que me parecía más serio, que este chico es ministro de una iglesia en la provincia, y me dijo, es verdad, está viviendo como un ciruja, tiene familia, tiene coche, tiene casa, tiene hijos y vive en la calle. Qué raro.
Sí, si vos lo ves, a veces va a la casa para darse un baño, pero no quiere estar en la casa. De hecho, el padre se enfermó por esto. Y le pregunto a él, ¿y a vos qué te parece que le pasó? Y esta es una respuesta que no te da una persona que no tiene una reflexión espiritual, porque generalmente las personas te dicen, no, mira, tuvo problemas con el alcohol, o lo engañó la señora, o tuvo problemas con los chicos, en fin. Me dijo así, perdió la paciencia y perdió la esperanza, o viceversa, perdió la esperanza y perdió la paciencia. Últimamente estaba muy nervioso, estaba muy irritable. De hecho, es verdad, porque tenía contestaciones raras que antes no tenía, estaba como alterado. Y la verdad que en el trabajo nos quedamos pensando en esta persona, que hoy día, de tener una posibilidad de vida digna, eligió o se fue a vivir en la calle, equivocadamente. Y eso me quedó en la cabeza varias semanas. Y uno piensa, nadie está libre de que le suceda eso. Esa situación puntual u otra. O sea, de estar en una situación, por la gracia de Dios, bien, por algún tema mental, algún tema psicológico, algún tema espiritual, que todo es espiritual en definitiva, uno termine haciendo un disparate. Y yo no sé ustedes, pero el que esté firme, mire no caer. Y vi en el Salmo 40, me sirvió para compartirlo, primero conmigo y después con ustedes, para que no haya desbordes, no llegar a ese límite, pero para que Dios, digamos, mantenga el control de la situación. Y en el Salmo 40 la palabra de Dios dice así: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y lo venerarán y confiarán en el Señor. El texto 1, pacientemente esperé al Señor. El don de la paciencia, el don de saber esperar, es un regalo de Dios. Hoy día la sociedad vive al revés de eso y por ahí estamos salpicados muchos de nosotros con no saber o no poder o no querer esperar nada. Y hermanos, hay cosas en la vida de todos los mortales, incluyendo los cristianos fieles, no perfectos, sí fieles, que no hay otra posibilidad o no hay otra alternativa que el de esperar. Esperar que algo suceda, esperar que el tiempo pase, esperar que la prueba termine, esperar cierta situación. Y no hay vuelta, no hay estrategia que hagamos que adelante o que atrase, no. Es el tiempo, Dios con el tiempo, que eso llega o no. Y esto uno lo ve en el tiempo, ¿no? En las estaciones, cómo Dios maneja el calor, el invierno, aunque ahora está un poquito mezclado por los problemas climatológicos, culpa del hombre y no de Dios. También lo vemos en los alimentos, hay alimentos de estaciones puntuales y otros que no. Y uno ve un orden en eso. Y lo peor que la persona puede hacer, que usted y yo podemos hacer, es concentrarnos en el tiempo. ¿Viste cuando esperas algo? Es concentrarte en el tiempo. Falta poco, falta esto, falta lo otro. Ahí el tiempo pasa a ser un enemigo, no un aliado. Para el impaciente, el tiempo es un enemigo. Y es un enemigo terrible, porque no le ganas nunca. Pero para el paciente, para el que es paciente, el tiempo puede ser un aliado. Y máximo cuando esa paciencia viene de Dios, porque sabe que esperar es lo mejor que le puede pasar en ese momento, por la confianza que tiene en Dios. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor,
el Salmo 27:14. Y vos fijate que el salmista, aquí, en el primer texto, en donde se concentra, no es en el tiempo, no es en la situación particular que estaba pasando, sino es en Dios. Su concentración, su pensamiento va dirigido hacia Dios. Mirá que David tenía motivos para preocuparse, su vida corrió riesgo por años enteros. Él fue ungido rey, pero no asumió enseguida, y Saúl lo andaba buscando, no para tener una charla, a ver cómo iban a hacer una repartición de reinos, sino para matarlo directamente. Entonces sí tenía motivos para preocuparse. Saúl con su ejército lo perseguía él para matarlo. O sea que creo que tiene autoridad por la gracia de Dios para recomendarnos esto, ¿no? Entonces el salmista se concentra en Dios. Y fíjate el texto 2. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Hoy viene el día para poner un ejemplo, o sea, no sobre tierra firme, sino sobre barro. Imagínate que vos de acá tenés que ir a tu casa y no tenés asfalto. Y por ahí hay muchos hermanos que tienen que volverse a la casa y no está hecho el asfalto en la casa y tienen que ir por donde hay barro. En un día como hoy, es mejor evitarlo, es verdad. Pero si no te queda otra, es difícil hacer pie ahí. Lo más probable es que te caigas, o lo más probable esa es una situación. La segunda es que te ensucies todo. ¿Qué quiere decir esto llevando al plano espiritual? Lo más probable es que cuando estés en una situación complicada y alguien no te saque, en esa situación complicada puedes caer o puedes lastimarte bastante. Y fíjate esta particularidad y controversia a la vez, porque cuando vos estás por caerte, en esa situación, en el lodo cenagoso, en el barro, más movimientos haces para no caerte, pero cuanto más movimientos haces, más rápido te caes. ¿Y cuál es la recomendación? Estar quietos. Llevado al plano espiritual, ¿cuántas situaciones quisimos resolver nosotros el año que pasó o en lo que va de este año? ¿Cuántas cosas hicimos para salir de esa situación? Y por ahí estamos igual o peor. Y qué bueno que es estar quieto, confiando en Dios. Y la imagen de quietud en el cristiano no es una imagen de pasivo que se queda a esperar a mirar, sino la quietud del cristiano es orar más, es clamar más a Dios, es adentrarse más en las cosas de Dios y es confiar y esperar más en Dios. Esa es la quietud del cristiano. Por eso el salmista grafica bien esta parte. Y a veces queriendo salir de esa situación, juntás 2 o 3 problemas más, que si te hubieses quedado quieto en confianza en Dios, hoy no los tendrías. Pero aquí el salmista nos dice que Dios lo sacó y lo puso sobre tierra firme. Puso sus pasos sobre tierra firme. Y esto yo quisiera ser enfático acá. Nunca, nunca y nunca por 3 veces Dios lo puso al salmista ahí o te puso a vos o a mí en una situación para una fosa mortal. Nunca. Dios no obra de esa manera. Y acá quisiera ser enfático y claro. Y voy a poner una ilustración. Imagínate, un sermón se parece a esto, ¿no? El día que hizo 47 o 49 de sensación térmica, vos venías caminando por acá y no dabas más. No dabas más. Y viene alguien y te tiró un balde de agua. Y vos sentías que si alguien no te tiraba esa agua fresca, te desmayabas, te desvanecías. De ese 100% del balde de agua, un 20, un 15% quedó en vos. El otro 75, 80% se fue al piso y se perdió, ¿no? Porque es imposible que el 100% del agua quede retenida en vos. A veces con las meditaciones pasa lo mismo. No queda el 100% de lo que se dice acá. Queda un 10, un 15, un 20%, no por culpa de Dios, es que estamos un poco destartalados
Entonces no queda. Pero yo quisiera que esto que voy a decir sí sea un 20% de lo que quede. A diferencia del agua que se pierde y en el piso se pierde, con el 10 o el 20% que quede en nosotros, Dios puede puede prendernos fuego espiritualmente. Dios va a ser vindicado. El universo entero va a vindicar a Dios. Toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y Señor de señores. Eso va a ser a futuro, pero es importante, y vos fíjate que el salmista en todo el Salmo, y el Salmo se presta atenciones porque el salmista quiere apresurar a Dios, le dice que no se tarde, es un clamor y se nota que tenía un problema muy serio y grave, pero en todo el Salmo él no le echa la culpa a Dios de la situación en la que está pasando. ¿Qué quiere decir vindicar? Vindicar quiere decir vengar, defender al que injustamente ha sido injuriado, calumniado o descalificado. Dios va a ser vindicado, o sea, va a ser limpiado de esa falsa acusación que se le hizo en esta gran controversia. Pero antes que eso suceda, sería de bendición para nosotros, pero de suma y recontra bendición, que empiece a ser vindicado acá Dios, en tu cabeza o en mi cabeza. Dios no tiene la culpa en absoluto de la situación por la cual estamos pasando, de enfermedad, de situación familiar, de situación económica, de problemas psicológicos, de problemas de todo tipo. Él no tiene la culpa. Es más, si no fuera por su accionar, no sé dónde estaríamos cada uno de nosotros. No sé en qué nosocomio yo estaría internado. No sé cómo estaría este país si Dios no calmara los vientos. No sé cómo estaría el mundo si Dios no calmara los vientos. Por eso es importante que eso quisiera que sea el 20%, para limpiar la mente, limpiarnos la mente de esa basura que Satanás se encarga de poner y que en los tiempos finales se va a incrementar. Le van a echar la culpa a Dios de lo que hace el enemigo, de lo que hace el diablo, se le va a echar la culpa a Dios. Nosotros tenemos que estar libres, pero sería bueno que quedemos libres hoy de eso, no cuando llegue ese momento o cuando sea la vindicación universal de Dios, sino quedar libres hoy de eso, libres, que se saque eso de la cabeza nuestra. La insensatez del hombre tuerce su camino y se irrita contra el Señor. Repito, esto está en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y se irrita contra el Señor. El salmista tenía claro eso, y ojalá que nos quede claro a nosotros también, que toda la ayuda y toda la bienaventuranza proviene de Dios, y todo lo malo no. El autor del mal ya sabemos quién fue y quién es. El texto 3. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios, muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Qué bueno es la esperanza, cómo cambia la visión de las cosas. En esta semana, por la gracia de Dios, muchos de nosotros vamos a recibir una buena noticia. Y cómo esa buena noticia te cambia el presente y asimismo modifica el futuro. La forma de encarar, la forma de hablar, la forma de ver las cosas, la forma de proceder. Y ese es un testimonio buenísimo para la época que estamos viviendo hoy. No es nada espectacular, pero una persona que no se enoja por todo, que no está ansiosa por todo, que no se irrita por todo, ¿no? Que no tiene una propensión a frustrarse por todo, hoy día, en la sociedad que vivimos, es una lucecita que se prende. Y ese es el testimonio pequeño, nada espectacular, que Dios quisiera que hagamos nosotros en los lugares donde nos desarrollamos. Seguramente el salmista, por fe y por evidencia, declara esto, y cómo de un estado a otro pasa, ¿no? A ser liberado por Dios, por una visión nueva, una canción nueva y seguramente una actitud nueva. Yo le voy a pedir a Norma ahora que venga a cantar esta alabanza, justo el texto me lo deja como picando, como quien dice, para que ella ponga esa alabanza a nuestro Dios y después iremos ya a la reflexión final, a la parte final.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Señor, refugio en tiempo de tormenta, lugar seguro encuentro bajo sus alas. Seré vencedora en la batalla de la vida, pues Cristo luchará a mi lado por siempre. Amén. Así dice Jehová, creador tuyo. No temas porque yo te redimí, mío eres tú. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mi Señor, tiempo de tormenta, lugar seguro encuentro bajo sus alas. Seré vencedora en la batalla de la vida, pues Cristo luchará a mi lado por siempre. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En quien confiaré. Por esta alabanza, y que justo viene al tema, ¿no? Y el texto 4 dice: feliz el hombre que pone en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni se desvía tras la mentira. Bienaventurado, más que dichoso, y esto es sobrenatural. Es una alegría no de este mundo, sino sobrenatural, el que depositó su vida en Dios con una fe total. Dice la palabra de Dios: para cumplir sus designios el Señor planea todo. Repito, para cumplir sus designios el Señor planea todo, aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Dios al control. Eso tenía claro David. Si usted sigue leyendo el Salmo va a ver que hay angustias, hay clamor, hay desesperación, pero no pasa de ahí. Para volver al equilibrio otra vez y remarcar la esperanza y la paciencia que tenía David, ¿no? Que estaba siendo perseguido. Pero ¿de dónde venía esa confianza y esa paciencia? Porque a veces uno dice, hay que tener fe, hay que tener esperanza, dale para adelante. Esas frases hechas que decimos, ¿viste? Pero David lo que tenía era un conocimiento personal con Dios, un repaso a su vida que Dios lo había sacado de situaciones adversas en diferentes momentos. Y además, agregamos eso, un conocimiento de lo que Dios había hecho en el pueblo de Dios, cuando los había liberado de Egipto, del ejército mayor del mundo, de la primera potencia mundial, cómo Dios los había liberado. David tenía claro eso, y en estos momentos, por eso él se concentraba en esa particularidad. Ojalá que a nosotros nos pase lo mismo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Este es el más importante, el primero. El segundo son dos figurativos que lo vamos a llevar al plano espiritual. Cuando Camila era chiquita, le gustaban mucho los loritos. Y
viste que dicen que los loros tienen citacosis. Bueno, y uno que no sabe, qué sé yo, dije, bueno, un loro no, porque, bueno, vamos a comprar una catita. Una catita es un lorito chiquito que afuera son plagas, que las combaten. Bueno, fuimos y compramos un lorito chiquito, que es una catita, le pusimos Kitty. Nos dieron una jaulita chiquita, y como nos parecía que era muy chiquito, le compramos una jaulita más grande. O sea, en vez de un ambiente, le pusimos un ambiente y medio, donde la catita tenía un poquito más de movilidad. Entonces la señora me dijo, mire, usted le corta las alitas todos los meses, le hace un repaso, y lo puede dejar en la cocina, lo puede dejar con usted. Entonces, bueno, en la cocina no era buena idea, pero lo dejamos en la terraza y arriba de la jaula. Entonces Kitty salía, ella con el piquito abría la jaula, pues son inteligentes. Yo nunca los había observado detenidamente, pero la tuvimos 9 meses y me di cuenta que es un bichito inteligente. Abría y subía arriba de la jaulita, en la terraza. Entonces pasaban los parientes de ella, las otras catitas, y gritaba, ¿viste? Hacía su ruidito. Y saltaba de la jaulita, apenas saltaba, pero no podía volar. Todos los días hacía eso. ¿Qué más hacía? Todos los días ejercitaba las alas. Movía, pero largo rato. A la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Bueno, yo la veía de la tarde a la noche porque a la mañana estaba trabajando. Pero si subía Norma o Camila, contaban. Y después de vez en cuando carreteaba. O sea, se bajaba de la jaulita, tomaba impulso, quería volar, rasaba el piso y chocaba contra la pared. Y se sacudía así, y venía, y rezongaba un poquito y se subía a la jaula y otra vez. Bueno, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Siempre, hermano, todos los días, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8, 9 meses. Todos los días haciendo eso. Daba gracia, la verdad que daba risa verlo. Y un día, Kitty, porque yo me retrasé en cortarle, pasaron unos días, pero 2 o 3 días más no pasaron, pues yo tenía anotado en el almanaque cuando le tenía que cortar la alita. Un día Kitty voló, hizo todo lo que hizo siempre. Pasaron los parientes, empezó a gritar, gritaban de ahí, ella gritaba de acá, aleteó un poquito, vio que se levantó un poquito más, carreteó, por temor a nosotros estábamos en la terraza. Hizo así, voló a la medianera y la medianera se fue al árbol. Hasta el día de hoy a Kitty no la vimos más. Yo calculo que debe andar por el barrio, porque viste ahí estamos a media cuadra de una plaza y se juntan todos los bichitos estos, las palomas, los pajaritos, y anda por ahí, habrá hecho familia y todo. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? El bichito ese, el ave esa, fue fiel a su instinto. Y las cosas que Dios puso en él, o en ella, las ejercitó. Lo poco, aletear, el comunicarse con sus parientes y en carretear e intentar volar. Hizo los ejercicios todos los días. ¿La situación era adversa? Claro que era adversa. Ella no tenía conocimiento, no, porque lo único que tiene esos animales son instintos, no tiene otra cosa. Qué bueno que nosotros, a lo que hacía el rey David, de confiar en Dios y esperar pacientemente, de cuando tengamos situaciones difíciles nos concentremos no en la situación y en el tiempo, sino en el poder de Dios, pasado, presente y futuro, en mi vida personal y en la historia del pueblo de Israel y en la historia de su iglesia. Agreguemos la oración, la meditación, el estudio de la palabra, el clamar a Dios y el escudriñar, que es un poquito más, significa un poquito más, son verbos más fuertes que los primeros que utilicé. Y esos son nuestros ejercicios. Tercer ejemplo. Había una pelea de 2 boxeadores por el título mundial. Uno era de América del Norte y otro argentino. El boxeador de América del Norte era el favorito, o sea, el argentino iba a hacer un relleno ahí, ¿no? A ganarse unos pesos, como quien dice. Pero iba con su pretensión, porque había sido campeón también. Empieza la pelea. La superioridad del norteamericano es notable, y al argentino se le fractura una mano. Tiene un problema en su muñeca, o sea, cuando golpea duele. Entonces, pelea 7 rounds, ya que normalmente con las 2 manos bien era inferior, imagínate con una mano. Era
mucho más inferior. Y al argentino le dieron una paliza. En el rincón iban a tirar la toalla, él lo impidió. Los relatores decían, paren la pelea, lo van a matar. Lo enfocan en el diario salió, mostraron los dos, ¿no? El argentino desfigurada, la cara desfigurada, y el otro con un cortecito acá y un poco despeinado. Vos decís, ¿quién ganó? Y el otro. Apenas se despeinó. Bueno, en el round aproximadamente quieren parar la pelea, el argentino discute, tarda en salir a pelear, sale, sigue siendo golpeado a placer del otro, y de golpe saca una piña y lo noqueó. Lo noqueó, quedó tirado el otro y le contaron por lo menos hasta 50 y no se levantó. Imagínate todos como quedaron ahí, pero ¿qué pasó? Bueno, le hacen el reportaje, desfigurada la cara, ¿viste los ojitos? Bien atrás, ¿viste esas casas que tienen la puerta atrás y son un pasillo? Bueno, así quedaban los ojitos del argentino, ¿no? Por lo inflado que estaba acá. Entonces él que dijo, yo sabía que Dios me iba a dar la victoria. A su manera agradecía, a su manera contaba las cosas. Yo sabía que Dios me tenía reservado un golpe, uno solo. Y lo aguanté los golpes de él, sabiendo que en algún momento iba a tener un solo golpe y con ese golpe iba a ser justo y lo iba a noquear. Y saltaban todos, ¿viste? Saltaban los relatores, saltaban todos. Bueno, vamos a llevarlo al plano espiritual. Muchos de los que estamos acá fuimos o somos golpeados. Los chichones no los vemos en la cara, no estamos deformados, de acá se los ve muy bien a todos, gracias a Dios. Pero sí a lo mejor interiormente. Esos golpes, viste, que no ve nadie, que solo vos y Dios conocen, o alguno ha llegado muy cerca tuyo, ¿no? De cosas feas que te pasaron o nos pasaron, o de cosas que no solucionamos y que siempre parece que el puñetazo va para ese lado, ¿no? O para esa herida. ¿Y qué rescato de esto al plano espiritual? Que vos y yo sabemos que tenemos un Dios que en algún momento del 2014 va a sacar una estrategia, va a hacer que suceda algo y que me va a dar la victoria, como este muchacho contaba. Yo estaba seguro y confiado que iba a ganar. Tenemos, para ir concluyendo, la paciencia y la esperanza juntas, por el conocimiento de la palabra de Dios, cómo obró en mi vida y en la historia de la iglesia y en la historia del pueblo de Dios. Con eso me tengo que alimentar, sin dejar de hacer los ejercicios, la oración, el estudio de la palabra, el escudriñar, el clamar a Dios, el depender de Dios, y pensando, aunque esté golpeado haciendo eso, como estaba golpeado este muchacho, que Dios en algún momento va a sacar la estrategia y me va a sacar de esta situación, porque su poder es inexplicable y es incomprendible, y es superior a todo lo que se conoce y se va a conocer. ¿Y quién es el que te dice esto? Yo los invito a que busquemos estos dos textos y ya con esto cerramos. Dos textos para ver quién es el que me está pidiendo que tenga aguante, que tenga paciencia, que tenga esperanza, que vaya a sus pies, que dependa más de él. Colosenses 1, 16 y 17 y Hebreos 1, 3. Colosenses 1, 16 y 17. Uno lo lee, ¿no? Pero yo honestamente no tengo noción del poder y de semejante grandeza. Pero al entendimiento que Dios me dio lo creo. Colosenses 1, 16 y 17, dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Hebreos 1.3 dice,
El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real. El que sostiene, en algunas versiones, el que sustenta, por eso el título del sermón es el que sustenta todo, el que sustenta todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate quién es el que te está pidiendo esto, ¿no? Uno no tiene... A veces las cosas tapan esto, las situaciones, o no enfocarse bien, hace que uno vea a un Dios muy chiquito. Pero fíjate quién te lo está pidiendo, hermano. ¿Y qué es sustentar? Sustentar es mantener, sustentar es alimentar, sustentar es sostener y sustentar es defender. Repito, sustentar es mantener, alimentar, sostener y defender. O sea, Cristo es el que me sustenta. Es lo mismo decir que Cristo es el que me mantiene, el que te mantiene, el que me alimenta, el que te alimenta, el que me sostiene, el que te sostiene y el que me defiende y el que te defiende. Ese es Cristo. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo. Por eso, hermano, en este año, en este 2014, Dios nos pide una completa entrega para que esto sea una realidad, una completa dependencia y una completa confianza. Y que podamos transitar lo que quede de este año, lo que nos quede de vida, en definitivo, de esta forma, para gloria y alabanza de Dios. Que tengamos un buen sábado.